Juan, la verdad, honestamente, sinceramente le digo, yo pienso que ese no podría ser una buena causa para que se retire. Yo podría, mañana justo tenemos reunión para ver los avances de cada estudiante y yo le podría conversar con la rectora y con los demás Que traiga, docentes, ver la que de realidad de cómo podríamos ayudar en lo que son los proyectos PIS. O sea, sinceramente digo, no creo que sea una buena excusa como para retirarse. Usted es un buen estudiante. Yo sí le diría, piénselo, si puede ingresar hoy día a clases, no se pierda mi clase, estamos bien. Sí, sí, buenas No noches. sé qué día, puede ser para que avance. Y yo mañana pondría su caso para ver qué podemos hacer, unirlo a otro grupo, trabajar con otro grupo, pero la verdad, Juan, le vuelvo a repetir, no me gustaría en lo personal que por eso tenga que retirarse. Hay opciones y podremos verlas conjuntamente con las autoridades y tomar una decisión el día de mañana, si es que esa es la causa principal. En todo caso, piénselo y yo le invito para que hoy día entre a clases todavía y no tome las cosas tan a la ligera. Dicen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Buenas noches. Inge, buenas noches. Buenas noches.
Bien, vamos a continuar el día de hoy viendo lo que ya comenzamos a ver, lo que eran los diagramas de clase. Vamos a continuar viendo un poco más los conceptos y los componentes que tenemos aquí. Como les decía, esto de aquí es un poco de entenderle bastante y de tenerle mucha paciencia hasta irle entendiendo muy bien. ¿Sí? Voy a explicarles un poco más a fondo, capaz de que se pueda entender de la mejor manera y que no se les cause ninguna complicación al momento de trabajar, ¿sí? Voy a compartir pantalla nuevamente y vamos a seguir viendo lo que comenzamos ayer. Bien, ayer comenzamos a ver lo que eran los diagramas de clase, ¿sí? Estuvimos viendo lo que eran los diagramas de clase. Dentro de estos diagramas de clase habíamos visto ya la definición en sí de lo que era, ¿sí? Decíamos que los diagramas de clases son diagrama puramente orientado al modelo de programación orientado a objetos, ¿sí? Entonces, el diagrama de clases es un diagrama puramente orientado al modelo de programación orientada a objetos. Entonces, estos términos quiero que los vayamos viendo bien. Ya habíamos hablado de los componentes que tienen adicionales en los diagramas de clase. Sí, los componentes que teníamos eran las clases, uno de los componentes principales. Y hablábamos que la clase tiene atributos y tiene métodos, ¿sí? Ahora, no siempre también toda una clase va a tener eso. Una clase siempre llevará su cabecera, su título, pero lo que de pronto podría ser que tenga o no tenga también los atributos, como también puedan que vayan o no vayan los métodos, ¿sí? Entonces, eso era la parte principal, lo que hablábamos ayer de la clase como tal, ¿sí? Voy a profundizar un poco en lo que tiene que ver sobre todo la parte de los atributos. Obviamente que los métodos también vamos a ver, pero voy a enfocarme en la parte de los atributos, porque es lo que quiero que entendamos. Ayer yo ya les había hecho una gráfica pequeña, habíamos visto de cómo podríamos construir nuestra clase. Yo les había dicho el día de ayer que las clases se generan, los actores componen parte de una clase, van a ser, mejor dicho, las clases, ¿sí? Y dentro también tenemos los casos de uso que también van a formar o van a construirse en una clase, ¿sí? Entonces, a los actores que tenemos, le vamos a dar una clase, a los casos de uso que tenemos va a ser otra clase, ¿sí? Entonces, yo ayer les indicaba, por ejemplo, que tenemos una clase en el caso del ejercicio que estábamos haciendo, del ejemplo con el cual estábamos trabajando, teníamos una clase, por ejemplo, llamada cajera, una clase llamada socios, una clase llamada gerente, ¿sí? Entonces, dentro de eso, cada una de esas clases tendrá sus propios atributos. Entonces, vamos a ver de qué se trata esos atributos, porque eso es lo necesario que conozcamos. ¿Sí? Ayer ya les indiqué, ¿no? Repito, ya vimos cómo era el diagrama, cuál era la simbología para cada clase y cómo tenemos que construir. Vamos a ver lo que tiene que ver la parte de los atributos. Aquí voy a hacer yo un pequeño paréntesis un ratito, ¿sí? Un pequeño paréntesis aquí un momento. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, ¿sí? Ayer hablábamos, dentro de la definición de una clase, dentro de la definición de clase, hablábamos que decía, dentro de la definición de la clase, o de los diagramas de clase, perdón, diagrama de clase dice, es un diagrama puramente orientado al modelo de programación orientado a objetos, ya que define las clases que se utilizarán cuando se pase a la fase de la construcción y la manera en que se relacionan las mismas. Este término de aquí, diagrama puramente orientado al modelo de programación orientado a objetos. Entonces, esa parte también debemos conocerla y debemos entenderla bien. Aquí yo he estado buscando un ejemplo como para poder hacer una representación, y aquí yo tengo un concepto, dice, de objeto y de clases. ¿Sí? Entonces estábamos hablando que las clases pertenecen a la programación orientada a objetos. Entonces aquí con esto vamos a aclarar un poco. En UML una clase es un tipo de clasificador cuyas características son los atributos y las operaciones, lo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Aquí en la anterior decíamos que las clases tienen atributos y tienen métodos.
Acá no estamos hablando, también decía métodos u operaciones. En este caso aquí lo define como operaciones, pero es lo mismo. Puede ser un método o operación, como quiera que lo llamemos. Al final es lo mismo. ¿Sí? Dice, en UML una clase es un tipo de clasificador cuyas características son atributos y operaciones o atributos y métodos. Los símbolos UML de clase y objetos son, este como tal viene a ser una clase. Aquí solamente está el nombre de la clase, faltan la parte de atributos, faltan la parte de los métodos o de las operaciones. ¿Sí? Yo tengo una clase que se llama persona. Yo tengo una clase que se llama persona. ¿Sí? Tengo aquí 3 subclases que son Juan, Marcos, persona como tal. A la unión de estas 3 clases que pertenecen a persona, se los considera o se los llama objetos. ¿Sí? Se los llama objetos. ¿Sí? Mucho ojo, por favor, en esta parte. Estamos hablando de programación. ¿Sí? Estamos hablando de programación. No vaya a ser cosa que algún rato alguno de ustedes vaya a conversar con un abogado y diga Juan es un objeto, porque ahí sí lo van a meter hasta preso, porque normalmente somos personas, no somos objetos. Pero aquí en programación normalmente conocemos o se los denomina así a cierta clase que tenga ciertas especificaciones claras. ¿Sí? Entonces yo tengo una clase principal. Una clase es la que engloba algo grande, ¿sí? Algo grande. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una clase persona. Esta es mi clase principal. Dentro de esta clase, yo voy a tener otros objetos, ¿sí? Dentro de una clase yo tengo objetos, ¿sí? Yo tengo mi clase que engloba todo y voy a tener objetos. Entonces, dice, la clase persona tiene objeto Juan, Marcos y persona como tal, ¿sí? Entonces, Juan y Marco son 2 objetos. ¿Sí? Cada objeto va a tener sus propios atributos. ¿Sí? Cada objeto tendrá sus propios atributos. Por ejemplo, Juan y Marco son 2 objetos, no son iguales. ¿Por qué razón? Porque puede cada uno de estos tener atributos diferentes. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ¿qué es un atributo? Voy a pasar un poquito más adelante para que me puedan entender mejor. Los atributos. Aquí están tienen que ver atributos. ¿Qué es un atributo? Las clases tienen atributos que representan alguna propiedad de la clase que comparten los objetos de esa clase. Un atributo es una propiedad nombrada de una clase que describe un rango de valores. ¿Sí? Un atributo es una propiedad nombrada de una clase que describe un rango de valores que pueden tomar esa propiedad en las instancias. Por ejemplo, mucho ojo, estos son los atributos. Por ejemplo, si hablábamos de las personas, ¿sí? Si hablábamos de Jorge, si hablábamos de Marco, los atributos pueden ser de hecho van a ser los mismos tipos de atributos, pero con diferentes resultados. ¿Sí? Yo tengo el atributo, no, por ejemplo, dice aquí, nombre, edad o peso son atributos de objetos personas. ¿Sí? Una persona tiene un nombre, tiene una edad y tiene un peso. ¿Sí? Yo digo el objeto persona, ¿sí? El objeto persona tiene nombre, tiene edad y tiene peso. Son 3 atributos que tiene una persona, ¿sí? Pero no van a ser iguales. Por ejemplo, yo me llamo César. Aquí está David, aquí está Román. Esos 3 nombres ya son atributos diferentes de una persona, ¿sí? Edad, 39, 20, 35, un ejemplo. Son resultados diferentes, ¿sí? Si bien son atributos distintos, ¿sí? Y digo peso, 150, 120 libras, 150 libras, 160 libras, qué sé yo, ¿sí? Entonces, son atributos que pertenecen a un objeto llamado persona, ¿sí? Son atributos llamados, los atributos son eso, la descripción que se hace a cada objeto, ¿sí? Los atributos son la descripción que se hace a cada objeto. Varios objetos pueden tener los mismos atributos. Varios objetos van a tener, de hecho, los mismos atributos, pero tendrán resultados diferentes. Por ejemplo, hablemos del objeto que ayer hablamos, cajero.
¿qué atributos yo necesito conocer del cajero? El nombre y posiblemente la clave. No, a lo mejor no necesito más porque es un usuario nada más. Podríamos dejarlo así. Del socio, ¿qué necesito conocer? Del socio va a necesitar conocer el nombre, el teléfono, la dirección, la edad posiblemente, un correo electrónico. ¿Sí? Esos son los atributos del socio. Y del presidente, posiblemente también esté conocer solamente el nombre y la clave de acceso. ¿Sí? Que serían cosas que se van a repetir entre el cajero y entre el presidente, pero que van a ser resultados diferentes. Entonces, tengo atributos que son iguales, pero con respuestas o resultados distintos. ¿Sí? Entonces, esto les digo es un poco confuso, un poquito confuso de entenderlo hasta que nos familiaricemos bien con los términos. ¿Sí? Entonces tenemos la clase como tal. Voy a volver a repetir. Tenemos la clase persona. ¿Sí? Y estos tienen a su vez objetos. ¿Sí? Entonces nosotros aquí, para irlo entendiendo mejor, voy a compartir pizarra y voy a diseñar. Ahí creo que nos entendemos mejor con esta parte. Déjenme compartir la pizarra. A ver, voy a simular una clase. ¿Sí? Voy a simular una clase. A ver, cajero, socio y gerente, ¿qué vienen a hacer? ¿O cuál es la similitud de los tres? No sé. No, por ahí más o menos. ¿Qué podríamos ser? Dentro de los tres, ¿qué vienen a hacer? ¿Qué tienen en común los tres? Que son personas. Personas. Exacto. ¿Sí? Entonces, al ser personas los tres, yo puedo crear una sola clase donde guarde los atributos de ellos. ¿Sí? Entonces, yo voy a crear una sola clase que se llame personas. ¿Sí? Que se llame personas. Entonces, esa va a ser mi clase. Mi clase principal la voy a denominar persona. ¿Sí? Personas o... Sí, podríamos ser las personas de ahí. Todos son exactamente personas, ¿no es cierto? Entonces, esa sería mi clase principal. Yo digo persona. Personas, dejémoslo ahí. ¿Sí? Esta es mi clase principal. La clase persona. ¿Sí? Esta es la clase principal que yo tengo. Dentro de esto, yo necesito tener atributos. Voy a sacar los tres objetos que tengo en este momento y los voy a anotar acá. Pues yo tengo los objetos. ¿Cuáles son los objetos que necesito o que tengo? Va a ser cajera, va a ser socio y va a ser el presidente, que es el otro que tenemos aquí. Estos serían mis tres objetos. ¿Sí? Entonces, de la cajera, como tal, la cajera, ¿qué información es la que yo necesito conocer? ¿Qué información es la que yo necesito saber de la cajera? Todos van a tener un nombre, ¿no es cierto? Voy a tener aquí un nombre. La cajera tiene que tener un nombre, ¿no es cierto? El socio tendrá que tener un nombre, ¿no es cierto? El presidente tendrá que tener un nombre. La cajera, ¿qué otra cosa podría tener? ¿Qué otra cosa podríamos saber o necesitar saber de la cajera? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué otra cosa necesitaríamos conocer o saber de la cajera? ¿Perdón? La edad. Apellido. Pongámosle para ver. Estamos aquí ahorita analizando, vamos a ir viendo qué nos resulta aquí esto. Pongámosle la edad. La edad del socio. Nombre y número de cédula. Ya. Del presidente necesitaríamos conocer la edad. Pongámosle también para ver. El número de cédula. El número de cédula necesitaremos conocer de la cajera. ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí. Pongámosle. Sí, licenciado. Sí.
La cédula. ¿Del socio? También, ¿no es cierto? Todo. ¿Del presidente? También, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué otra cosa necesitaríamos conocer? ¿Algo más tal vez de la cajera? El código de su empleado. Bueno, dejémosle sin el código por el momento. ¿La dirección necesitaríamos conocer de la cajera tal vez? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cosa dice si la cajera necesita cédula, dijo? Aunque dijo, no le escuché bien. Dirección. La cajera, la dirección de ella. Dirección, números Sí, telefónicos sí, sería. dije, sí. Sí, Dirección para, sería como el para saber, correo para electrónico saber también, dónde, para dónde es saber el dónde. local, todo eso. Para saber. Dirección, correo, teléfono, dicen, ¿no es cierto? Podríamos decir, Ahí en donde dice teléfono abarcaría como datos personales, no sería así, en pocas palabras. exacto. Lo que estamos poniendo son los datos personales. Ah, ¿Del socio necesitaríamos conocer eso? También, ¿no es cierto? ¿Del socio necesitaríamos conocer eso? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, para saber sí, dónde sí. vive, cualquier cosa. Necesitamos conocer igual la dirección, el correo, también necesitamos un teléfono. ¿Sí? Del presidente, ¿necesitaremos conocer eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, sí, creo que sí es necesario también saber. Deberíamos conocer. Bien. Entonces, hasta aquí vamos a poner. Bueno, aquí se nos fue un chance medio chueco esto. Listo, vamos a dejarlo por ahí. Entonces, yo tengo mi clase principal que es persona. En esta clase principal que es persona, yo voy a tener tres objetos. Los objetos cajera, los objetos socio y el objeto presidente. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a tener dentro de la clase persona. Ahora, esta clase persona, estos objetos tienen los atributos. Nombre, toditos tienen nombre. Todos tienen edad, todos tienen que tener la cédula, todos tienen que tener dirección, todos tienen que tener correo, todos tienen que tener teléfono. Los tres, como son o pertenecen, los tres objetos pertenecen a la misma clase, entonces yo voy a poner que dentro de mi clase persona yo voy a tener los atributos: nombre, edad, cédula, dirección, correo y teléfono. Entonces, cuando yo necesite conectarme a ver la información de la cajera, simplemente llamo a esta clase persona y presento los atributos. Si es que estoy en el socio, igual cosa, llamo a la clase persona y presento los atributos. Si estoy en la clase presidente, si estoy viendo a ver información del presidente, llamo a la clase persona y puedo saber los atributos. Los atributos de cada uno de estos objetos van a ser diferentes. La cajera se llama María, el socio se llama Luis, el presidente se llama Carlos. La cajera tiene 25 años, el socio tiene 35 años, el presidente tiene 50 años. La cédula de la cajera nunca se va a repetir, va a ser única. Del socio igual, del presidente igual. La dirección posiblemente coincida. Esta vive, qué sé yo, en la calle Juan Pérez y Antonio Ventimilla. El socio vive en la calle Juan Pérez y Antonio Ventimilla. El presidente vive en la calle 18 de mayo y 20 de julio. El correo van a ser diferentes. El teléfono va a ser diferente. ¿Sí? Pero todos tienen exactamente los mismos atributos. ¿Sí? Todos tienen exactamente los mismos atributos. Voy a graficar y voy a especificar aquí cuáles son esos atributos. Entonces aquí voy a poner los atributos que van a tener. ¿Cuáles son los atributos? Nombre, edad,
cédula, dirección, correo y teléfono. Esos son los atributos de la clase. ¿Cómo se llamaba esta clase? Clase persona. La clase persona, persona. ¿sí? Entonces, la clase persona tiene los atributos: nombre, edad, cédula, dirección, correo y teléfono. ¿Sí? Voy aquí a dibujar otra línea que es la separación para las operaciones o para los métodos. Aquí ya vamos a ver despuesito, suave, suave, poquito a poquito. Vamos a ver aquí cuáles cambios son los métodos. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo eso de ahí. Entonces, lo que he hecho aquí, perdón, lo que estoy haciendo aquí yo es construir esto de acá, que viene a ser, déjenme minimizar esto para poder ver toda la pantalla. Listo. Por ahí sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Primero debo definir bien la clase, ¿sí? Primero debo definir bien la clase y dentro de esa clase yo saber qué objetos nomás voy a tener, ¿sí? ¿Qué objetos nomás voy a tener? ¿Sí? Entonces, dentro de esta clase yo tengo mi clase y tengo mis objetos definidos, ¿sí? Entonces, estos son los objetos que yo voy a tener. Cada uno de estos objetos tienen sus atributos. Esos atributos hay que definir y conocer bien y luego ponerlos dentro de la clase. ¿Sí? Probablemente hay algún atributo que no necesite uno de los objetos, pero yo puedo generarlos y tenerlos ahí. Si no lo utilizo no hay problema, pero yo sí lo podría poner directamente. Entonces, conociendo mi clase principal, yo puedo tener aquí. No es correcto que yo aquí, por ejemplo, pude haber puesto la clase cajera, otra clase socio, otra clase presidente, y todos con los mismos atributos. Todos tienen exactamente los mismos atributos. Si es que yo veo eso, usted ya le voy a pedir que construyan las clases. Si usted ve que las clases, en cada clase, hay atributos similares o hay los mismos atributos, entonces yo puedo crearme una clase mayor y los otros que tienen, y las clases pequeñas que tienen los mismos atributos, dejarlas como objetos, ¿sí? Dejarlas como objetos aparte. Entonces, yo creo una sola clase con los mismos atributos y cuando necesite programar, cuando yo necesite ya trabajar, ingresar la información de la cajera, solamente llamo o invoco a la clase persona. Perdón, esto dejémoslo así. Yo construyo una clase persona, solamente invoco, solamente llamo a esta clase y yo tengo ya todos los atributos. ¿Con eso qué voy a ganar? Voy a ganar que no voy a estar redundando en volver otra vez a programar algo que yo ya tuve hecho. ¿Sí? Yo programé ya un espacio donde diga, llámeme donde diga ingresar el nombre, ingresar la cédula, ingresar la dirección, ingresar el correo, ingresar el teléfono. Entonces, necesito ingresar información de la cajera, llamo a la clase persona con todos los atributos que tiene y lleno la información que necesito. Necesito tener la pantalla donde voy a registrar la información del socio, entonces voy a la pantalla de la información del socio, como necesito conocer el nombre, la edad, la cédula, la dirección, el correo, el teléfono, hago lo mismo, solamente llamo o invoco a la clase persona y tengo la información correspondiente. Entonces, no estoy haciendo varias veces lo mismo cuando yo ya tengo construidas mis clases con sus respectivos atributos. ¿Sí? Entonces, estos son los atributos, las características de cada una de las clases, de cada uno de los objetos que tengo. Entonces, donde tengo características iguales, se construye una clase general que englobe a varios objetos que tienen los mismos atributos. Aquí yo tengo tres objetos, el objeto cajera, el objeto socio, el objeto presidente. Tengo tres objetos, pero que todos tienen exactamente los mismos atributos. ¿Sí? Entonces, no hace falta que yo cree tres clases que tienen exactamente los mismos atributos iguales. No, se crea una sola clase general y dentro de eso se engloban los diferentes atributos. Entonces, yo tengo mi clase persona. Dentro de persona yo voy a tener cajera. ¿Por qué? Porque es una persona. El socio es una persona. El presidente es una persona. ¿Sí? ¿La libreta de ahorro será una persona?
No, No. ¿no? es Entonces, un caso de uso. como no es una persona, entonces no la voy a poner dentro de esta clase. Tendré que crear otra clase que se llame la libreta de ahorros. ¿Sí? Tendré que tener otra clase para que se llame préstamos. Emisión de préstamos y solicitud de préstamos. ¿Serán distintos? Como distintos a estos, a esa La solicitud de clase. crédito la solicitud de crédito con la emisión de crédito, ¿serán distintos? Solicitud Sí. con emisión de compra. Sí, Podrían ser Sí, son distintos. distintos. Aparentemente Es son una distintos, solicitud. pero ya veremos el momento de sacar los atributos, si es que son distintos o tienen o pueden ser los mismos. Si es que fuesen los mismos, entonces yo puedo crearme una sola clase que sea, qué sé yo, créditos. ¿Sí? Entonces con eso yo voy a crear una sola clase que puede tener varios objetos. ¿Sí? Entonces eso hay que tener claro, que dentro de una clase yo puedo tener varios objetos. ¿Sí? Entonces yo puedo tener varios objetos. ¿Por qué puedo tener varios objetos? Porque simplemente los atributos que pertenecen a esos objetos son iguales, si es que son iguales o son similares, o tengan los mismos pero no tengan todos. Por ejemplo, qué sé yo, digo de la cajera no necesito más que conocer solamente el nombre, edad, la cédula y el teléfono. Entonces voy a hacer esto, que simplemente yo de la cajera necesito conocer esto de aquí, nada más. Necesito conocer solamente esa información de aquí. De la cajera necesito conocer el nombre, la edad, la cédula y el teléfono. Del socio, el nombre, la edad, la cédula, la dirección, el correo y el teléfono. Del presidente necesito conocer solamente, digo, la edad, digo solamente el nombre, y no necesito conocer la edad. Solo necesito conocer el nombre, la cédula y el teléfono igual. Nada más. ¿Sí? Entonces, miren, la cajera tiene 4 atributos: el nombre, edad, cédula y teléfono. El socio, nombre, edad, cédula, dirección, correo y teléfono. 6 atributos. El presidente, nombre, cédula, dirección y teléfono. Aquí soy ya solamente 4 atributos, pero no tengo la parte de la edad. ¿Sí? Entonces, pero aquí tengo la dirección que la hace distinta. Entonces, miren, tiene menos atributos. Aquí tengo 4 objetos que tienen diferentes números de atributos, pero hay una clase, hay un objeto que tiene más atributos, incluidos los atributos que tienen los otros objetos. ¿Sí? Entonces, mire, yo tengo el socio que tiene nombre, edad, cédula, dirección, correo y teléfono. Cajera tiene nombre, sí. El socio tiene nombre, sí. Presidente tiene nombre, sí. Cajera tiene edad, socio también tiene edad, el presidente no. No importa, pero es parte, el presidente es parte de una clase de persona que tiene, por eso digo, posiblemente haya atributos menores que a lo mejor, o tenga menos atributos que a lo mejor yo no necesite o no necesite conocerlos, pero en otro objeto sí puede ser que necesite conocerlo. Pero como pertenecen a una misma clase, los dejo dentro de la sola. ¿Sí? Pues, nombre para cajera, para socio y presidente, sí. Edad para la cajera, para el socio, sí. Para el presidente, no. No importa, no hace falta porque no lo llamaría simplemente a ese atributo y no pasa nada. La cédula, sí, va en los 3, perfecto. La dirección solamente va en el socio y en el presidente. No importa, la cajera no lo necesita. Perfecto, no, tampoco me va a afectar el momento de llamar a la clase. Simplemente no la llamo, no cargo ese atributo y no pasa nada. ¿Sí? No voy a repetir una clase o no voy a tener 3 clases distintas porque me falta un campo u otro campo, un atributo u otro atributo que sí lo puedo tener en otro objeto y al final puedo construir una sola clase por todos. Entonces, si es que yo veo atributos que son similares, ¿sí? Que son iguales de cada objeto, pues creo una sola clase y los llamo en el momento que necesite. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta y eso así como es así como se ven las cosas. Entonces, yo creo las clases y los atributos, tengo que ir creando. Puedo comenzar creando una clase para cada uno de mis objetos, una clase para cada una de ellos. Y luego puedo ir viendo si es que tengo atributos iguales, voy suprimiendo y voy dejando más bien en una clase que englobe muchas cosas. ¿Sí? Ya vamos a ver más ejemplos de esto porque esto tenemos que enfocarnos. Ya vamos a ver más ejemplos y vamos a irnos dando cuenta
de qué es lo que estoy hablando, les vamos a hacer más ejemplos. Yo sé que ahorita se están así en la nebulosa, están perdidos, a lo mejor todavía no nos enfocamos bien en qué es lo que estamos viendo. Ya voy a buscar más ejemplos con el fin de que vayan entendiendo bien de qué es lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, mucho ojo, por favor. Yo ya voy a subir estas diapositivas también. Voy a ver si encuentro más material bibliográfico. De hecho, sí hay. Y les voy a ir compartiendo en la plataforma para que vayan revisando. La próxima semana ya nos enfocaremos más en este estudio, ¿sí? Tenemos que salir de esto, pero, muchachos, eso tenemos que aprenderlo súper bien porque de esto depende toda la parte de programación hacia adelante. Todo lo que ustedes ven en programación van a encontrarse con clases, van a encontrarse con métodos, van a encontrarse con atributos, van a encontrarse con herencias, con polimorfismo, con relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto tenemos que aprenderlo bien. Ustedes ahorita se están trabajando todavía con programación, están conociendo la lógica todavía, ¿sí? Pero ya llega un momento que tenemos que trabajar, ya enfocarnos a objetos, y ahí sí vamos a necesitar conocer las clases, los atributos que vamos a hacer, los objetos que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, ya esto tenemos que aprenderlo primero bien para poder avanzar, ¿sí? Entonces, tranquilos, no se me asusten ahorita por el momento. Estoy seguro que todos están así, todavía queriendo entender de qué se trata, pero espero que ya poquito a poquito lo vamos a ir aprendiendo, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Tal vez alguien que quiera que les explique. El tiempo ya no está mucho tiempo, pero... Lice, ayúdame con la asistencia. Ya le veo. Profe, Dígame, Ronald. con que tengan un atributo, con que tengan los tres, ya se puede hacer una clase, ¿verdad? Claro. Una clase puede tener 1, 2, n atributos, ¿sí? Hay que ver si dentro de esos atributos, lo que hay que ver si es que hay varios objetos que tienen unos atributos. A ver, ¿qué está pasando ahí? Que los clasifica en una sola. Bueno, ya la próxima semana avanzaremos un poco más en esto de aquí, iremos revisando más ejemplos, ya voy a buscar más bibliografía, más ejemplos, unos videos, con el fin de que vayamos entendiendo bien de qué se trata todo esto, ¿sí? Esto sí tienen que estar bien empapados para poder continuar, porque esa es la base para que ustedes desarrollen, para que ustedes programen hacia adelante. Jairo ya le verificó la asistencia en este momento, con los demás quedamos allí y nos vemos la próxima semana. Inge, mi asistencia me la ha verificado también, no creo que pude poner. A ver, veámosle de una vez. Bueno, Lice. Vamos de una vez. Análisis. A ver. Listo, ya está Jocelyn también puesto su asistencia y Jairo igual. Ya, pues, gracias. Inge. Listo, Diana. Buenas noches, Inge.